Hola, mi nombre es Lucela Alba Suero Sayas, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de ecuaciones diferenciales con el maestro Juan Toribio Milani. El tema a tratar en esta presentación será circuitos RLC y ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Contenido. El contenido a tratar en esta presentación será el siguiente. Objetivos. Conceptos técnicos, solución de ejercicios propuestos, conclusión, frase motivacional, recursos y bibliografía. Objetivos. Uno de nuestros enfoques será determinar la ecuación diferencial que describe los circuitos en series y por consiguiente plantear y resolver los ejercicios propuestos y comprobar la solución mediante el software Wolfram Alpha. Conceptos técnicos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico básico es una agrupación ordenada de componentes físicos que utilizan voltaje, corriente y resistencia para realizar alguna función útil. Una función útil, en este caso, puede ser para producir luz, calor, movimiento, ondas electromagnéticas, etc. Representación de un circuito. Esta imagen que vemos acá es un modelo gráfico para representar un circuito eléctrico, donde R es la resistencia, L es la inductancia y C es la capacitancia. A tipo de circuito se le llama circuito RLC, donde a continuación definiremos cada uno de estos componentes. Circuito RLC: resistencia, inductancia y capacitancia. Resistencia. Es la propiedad de un material de restringir u oponerse al flujo de electrones. Se representa mediante esta figura que vemos aquí. Su símbolo es R. Su unidad de medida es ohm en honor a George Simon Ohm. Inductancia. Es la propiedad de un circuito eléctrico para restringir el cambio de corriente. Se representa mediante esta figura que vemos aquí. Su símbolo es L, su unidad de medida es Henry, en honor a Joseph Henry. Capacitancia. La cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas es su capacitancia. Se representa mediante esta figura que vemos acá. Su símbolo es C, su unidad de medida es Farad, en honor a Michael Faraday. Si volvemos a la representación de un circuito eléctrico, podemos ver que R es la resistencia que restringe el flujo de energía, es decir, el resistor. L es la inductancia que resiste al cambio de corriente, es decir, el inductor. C es la capacitancia que almacena energía, es decir, el capacitor. Y esta parte que tenemos aquí será nuestra fuente de energía o tensión, el voltaje, y se mide en volts. Tipos de circuitos. Existen varios tipos de circuitos, entre ellos están circuito paralelo. Un circuito en paralelo es uno que tiene más de una rama, es decir, que tiene más de una trayectoria para la corriente. En los circuitos paralelos hay más de un resistor. Aquí podemos ver la representación de un circuito paralelo donde sus resistores están colocados paralélamente. Y en esta parte podemos observar o tener una idea de cómo fluyen los circuitos en paralelo. Existe otro tipo de circuito que es el que a nosotros nos va a interesar en esta presentación. Es el circuito en serie. El circuito en serie es el que proporciona solo una trayectoria, es decir, solo una rama para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que la corriente es la misma a través de cada resistor en serie.
Esta es la representación de un circuito en serie donde sus resistores están colocados secuencialmente. Y en esta parte aquí podemos observar o tener una idea de un circuito en serie donde los resistores están secuencialmente. Entonces, ¿cómo funcionan estos circuitos? Para conocer el funcionamiento de un circuito en serie es necesario conocer algunos términos. Electrones son partículas subatómicas con una carga eléctrica elemental negativa. El voltaje es la energía potencial de la carga eléctrica requerida para que el circuito trabaje y se representa con la letra V. Conociendo estos dos términos, observemos y analicemos esta representación de circuito en serie. Este es un circuito en serie. ¿Por qué es un circuito en serie? Pues solamente proporciona una sola trayectoria, tiene una sola rama. Ahora, esta figura que vemos aquí ya la conocemos, pues es el resistor. En mi vida cotidiana, yo puedo representar un resistor con una lámpara, pues la lámpara contiene resistencia. Ahora, esta parte de color negro que tenemos en este circuito, ¿qué es? Estos son los que transportan energía eléctrica. En mi vida cotidiana, esta parte de color negro representaría un cable convencional. Ahora, esta figura que tenemos aquí, ya la conocemos, pues es la que representa el voltaje, nuestra fuente de energía o tensión. Estos puntos que tenemos aquí de color azul serán nuestros electrones. ¿Por qué? Porque tanto el cable como el resistor están construidos por materiales metálicos. Y estos materiales metálicos contienen átomos como cualquier otro tipo de material, pero contienen electrones en la última capa del átomo. Y estos electrones están libres. Y todos ellos libres forman un grupo de electrones. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que tanto el cable como el resistor contienen electrones. Ahora me pregunto, ¿cómo hago para poner en movimiento estos electrones? Para poner en movimiento esos electrones se necesita una fuente de tensión. En mi caso, yo voy a representar esa fuente de tensión con una pila. Esta fuente es la que me va a impulsar los electrones, es decir, proporciona energía, lo que le permite a los electrones moverse en el circuito. Y a esto, al flujo de electrones, es que se le llama corriente. La corriente es el movimiento de electrones que tiene lugar a través de un circuito. Se representa con la letra I y su unidad de medida es amperio. El flujo de electrones va a depender de la carga o de la fuente de carga. Es decir, mientras más capacidad tiene la fuente de carga, más rápido fluirán los electrones en el circuito. En cambio, mientras menos o mientras más pequeña sea la fuente de carga, más lento se moverán los electrones en el circuito. Esto quiere decir que existe una dependencia entre la corriente y la fuente de carga. Si recordamos nuestra definición de resistor o resistencia, decíamos que el resistor era quien se oponía al flujo de corriente. Es decir, si la resistencia es pequeña, entonces se resiste poco al paso de los electrones y la corriente puede pasar libremente. Esto lo que no quiere decir es que la corriente también depende de la resistencia. Y podemos escribir esta dependencia de la siguiente manera, diciendo que la corriente es una función que depende de V y R, es decir, depende de la fuente de tensión y la resistencia. Y expresándolo, la relación mediante una ecuación, podemos escribirla de la siguiente manera, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia.
y a esto es que se le conoce como la ley de Ohm. Ahora anunciaremos la ley de Ohm, que establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También anunciaremos la ley de voltaje de Kirchhoff, o por sus siglas LVK. Establece que la suma de las caídas del voltaje es igual al voltaje de fuente total. Esto lo vamos a representar mediante esta expresión, donde V sub R será la caída del voltaje a través del resistor, V sub L será la caída del voltaje a través del inductor, V sub C será la caída del voltaje a través del capacitor y E de T será el voltaje aplicado al circuito. Es decir, la caída del voltaje del resistor más la caída del voltaje del inductor más la caída del voltaje del capacitor será igual a la fuente total o el voltaje aplicado en el circuito. Ahora lo que haremos es mencionar cada una de las ecuaciones que representan las caídas de estos voltajes. La caída del voltaje a través de un resistor, si recordamos, por la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y despejamos el voltaje, tendremos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Pero la corriente la podemos o la vamos a usar en función del tiempo y la vamos a expresar de la siguiente manera: que la caída del voltaje a través de un resistor va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. La corriente en función del tiempo se puede expresar de una manera equivalente utilizando la carga en lugar de la corriente. Es decir, que la corriente es igual a la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo, o primera derivada de la función de la carga con respecto al tiempo. Y si sustituimos esta expresión, vamos a obtener que la caída de voltaje a través del resistor va a ser igual a la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. La caída del voltaje a través del inductor la vamos a definir como la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, pero sabemos que la corriente es igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, y si derivamos cada término, vamos a obtener que la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Y es por esta razón que podemos escribir la caída de voltaje a través del inductor como la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora, la caída del voltaje a través del capacitor, si recordamos la definición de la capacitancia, decíamos que la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas era su capacitancia. Y esto lo podemos expresar de la siguiente manera: C es igual a Q sobre V, donde C es la capacitancia, Q es la carga y V el voltaje. Si despejamos a V, el voltaje sería igual a la carga sobre la capacitancia. Y lo podemos escribir de la siguiente manera: que la caída del voltaje a través del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga. Ahora, sabiendo que la caída del voltaje a través del resistor es igual a la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, y la caída del voltaje a través del inductor es igual a la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, la caída del voltaje a través del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga.
Vamos a sustituir cada una de estas expresiones en nuestra ecuación que describe la ley de Kirchhoff. Si sustituimos, vamos a obtener que la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo más la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga va a ser igual a la fuente total de voltaje. Reordenando la ecuación diferencial, vamos a obtener esta ecuación de segundo orden y es con la cual vamos a estar trabajando con los ejercicios propuestos. Para simplificar más nuestra expresión, podemos escribirla de la siguiente manera. Se llamará circuito RC cuando la inductancia sea igual a cero, es decir, la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga será igual a la fuente total de voltaje. Se llamará RL cuando la capacitancia sea igual a cero y será la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo será igual a la fuente total de voltaje. O de manera similar o de manera equivalente, la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más la resistencia por la corriente será igual a la fuente total de voltaje y se llamará LC cuando la resistencia sea igual a cero. La inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga, que será igual a la fuente total de voltaje. Solución de ejercicios propuestos. Ya estamos listos para darle solución a los ejercicios a continuación. Cabe destacar que los ejercicios de esta parte lo vamos a tomar del libro de ecuaciones diferenciales con aplicación de modelado, novena edición de Dennis Seal, de la sección 3.1. Los ejercicios serán el 29, el 31 y el 32. Este libro de ecuaciones diferenciales lo pueden encontrar en Amazon. Ejercicio 29. Se aplica una fuerza electromotriz de 30 voltios a un circuito en serie LR con 0.1 Henry de inductancia y 50 ohms de resistencia. Determine la corriente I de T si I de 0 es igual a 0. Determine la corriente conforme T tiende a infinito. Como el mismo problema nos dice, este es un circuito LR y decíamos que en el circuito LR podíamos usar una de estas dos expresiones en función de la carga o en función de la corriente. Es un circuito LR porque no está presente la capacitancia, es decir, la capacitancia es igual a cero. Ahora voy a sacar mis datos del problema. ¿Quién será L o la inductancia? La inductancia será 0.1 henries, porque la inductancia se mide en henries. ¿Quién será R o la resistencia? La resistencia será 50 ohms, porque la resistencia se mide en ohms. Y ahora, ¿quién será E de T o la fuente total de voltaje? Será 30 voltios. El voltaje, si recordamos, se mide en voltio. Por comodidad, vamos a dejar las unidades de medidas para el final del ejercicio. Ahora, si sustituimos estas tres expresiones en mi ecuación diferencial, voy a obtener que 0.1 por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más 50 y será igual a 30. Ahora lo que vamos a hacer es expresar nuestra ecuación diferencial en forma estándar.
de esta manera. Voy a multiplicar cada término de la expresión por 1/0.1. Al hacer esto, voy a obtener que la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más 500i es igual a 300. Para resolver esta ecuación diferencial, voy a estar utilizando el método de factor integrante. Lo segundo que haremos es determinar P de t y después determinar el factor integrante. Mi P de t será 500 y mi Q de t será 300. Observando esta parte que tenemos aquí y sabiendo quién es nuestro P de t, vamos a obtener que el factor integrando será igual a e elevado a la integral de 500 por el diferencial de t. Recordando la integración por tabla, esto nos va a dar igual a el factor integrante será igual a e elevado a la 500t. Y este será nuestro factor integrante. Utilizando esta fórmula que vemos aquí y sustituyendo a el factor integrante y a q de t, vamos a obtener que la derivada con respecto a t de e elevado a la 500t por i será igual a e elevado a la 500t por 300. Ahora vamos a multiplicar de ambos lados por el diferencial de t. Si hacemos esto, vamos a obtener esta expresión. Y aquí podemos recordar que derivada con respecto a t de e elevado a la 500t por i multiplicado por el diferencial de t, y eso es igual al diferencial de e elevado a la 500t por i. Y teniendo esto en cuenta, vamos a obtener que el diferencial de e elevado a la 500t por i va a ser igual a 300 por e elevado a la 500t por el diferencial de t. Ahora lo que haremos es integrar de ambos lados. Si integramos de ambos lados, vamos a obtener lo siguiente. Esta parte de este lado nos dará que e elevado a la 500t por i más S1 será igual a la integración de esta parte. Aquí lo que hicimos fue que el 300, como es una constante, la sacamos fuera de la integral y nos queda expresado de esta manera. Vamos a recordar que la integral de e elevado a la at por dt es igual a 1 sobre a por e elevado a la at más c. Y teniendo en cuenta esta integración por tabla, esto nos quedaría de la siguiente manera. E elevado a la 500t por i más c sub 1 es igual a 300 por 1 sobre 500 por e elevado a la 500t más c sub 2. Continuando con el desarrollo de nuestro ejercicio, vamos a tratar de despejar a i. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es restar c sub 1 en cada lado de la expresión para eliminar c sub 1 de este lado. Si restamos c sub 1 de ambos lados, vamos a tener que e elevado a la 500t por i va a ser igual a 300 por 1 sobre 500 por e elevado a la 500t más c. ¿Por qué más c? Porque una constante operada con otra constante me dará también una constante. En este caso, c será igual a c sub 2 menos c sub 1. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de despejar ahí dividiendo entre e elevado a la 500t en cada lado de la igualdad. Si hacemos eso, vamos a obtener esta expresión. Y si realizamos cada una de estas divisiones, vamos a obtener lo siguiente, que i es igual a 3 sobre 5 más c sobre e a la 500t. Escribiendo esta expresión, vamos a obtener que i de t va a ser igual a 1 sobre 5 más c por e elevado a la menos 500t. Y esta sería nuestra solución general al ejercicio planteado. Si vamos a Wolfram Alpha a comprobar que nuestro ejercicio es correcto, vamos a escribir nuestro problema de ecuación diferencial.
Como podemos ver, el resultado que nos arroja Wolfram Alpha es exactamente el resultado de nuestro ejercicio o nuestra solución general. Eso quiere decir que nuestra solución general está correcta. Lo que estamos viendo aquí es la solución general que nos arrojó Wolfram Alpha. Ahora, recordemos que teníamos condiciones iniciales y que el ejercicio nos pedía también determinar la corriente I de t si I de 0 es igual a 0. Es decir, que cuando el tiempo vale 0, entonces la corriente es igual a 0. Para determinar esto, vamos a recordar nuestra solución general y la tendremos aquí porque la vamos a estar utilizando. Si la corriente es 0, cuando el tiempo es 0, sustituyendo a I por 0 y a T por 0, vamos a obtener esta expresión. 0 es igual a 1/5 más C por E elevado a la menos 500 por 0. Pero esta expresión, si resolvemos esto, menos 500 por 0 será igual a 0 y toda expresión, todo número elevado a la 0 me da igual a 1. Para quedar de la siguiente manera. 0 es igual a 3/5 más C por 1 y C por 1 es igual a C. Y si despejamos a C vamos a tener que C va a ser igual a menos 3/5. Y ahora ya tenemos el valor de C y este valor de C la podemos sustituir en nuestra ecuación general. Sustituyendo el valor de C en nuestra ecuación general, vamos a tener que la corriente es igual a 3/5 menos 3/5 por E elevado a la menos 500t. Y esta sería una solución particular de nuestra ecuación diferencial sometida a estas dos condiciones iniciales. También nuestro ejercicio nos pedía determinar la corriente conforme t tiende a infinito. Para esto vamos a tomar nuestra solución particular, vamos a sustituir t en la ecuación. Si sustituimos t, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí. Y resolviendo esta parte de e elevado a la menos 500 por infinito, vamos a recordar que si yo tengo k que es menor que 0 y ese k lo multiplico por el infinito, eso es igual a menos infinito. Es por esta razón que e elevado a la menos 500 por infinito me da igual a e elevado a la menos infinito. Pero también tengo que recordar que si yo tengo k elevado a la menos infinito, eso es igual a 0. Es decir, que e elevado a la menos infinito será igual a 0. Y si 0 lo multiplico por menos 3/5, entonces esto será igual a 0. Para obtener que la corriente cuando el tiempo tiende a infinito será igual a 3/5 menos 0. Y esto quiere decir que la corriente cuando el tiempo tiende a infinito será igual a 3/5. Pero como sabemos que la corriente se mide en amperios, vamos a tener que cuando el tiempo es infinito, la corriente será a 3/5 amperios o 0,6 amperios. Ahora vamos a verificar que el ejercicio que hemos resuelto esté de manera similar en nuestro libro de ecuaciones diferenciales, en la parte de respuestas a los problemas seleccionados. Nuestro ejercicio fue el número 29 y como podemos ver, nuestro ejercicio, la solución particular que nos dio, que es igual a la solución particular que tiene el libro, y que la corriente es igual a 3/5 amperios cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, que también con el libro nuestro ejercicio está correcto. Ahora vamos a pasar a realizar el ejercicio número 31, que dice: se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts a un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia es de 10 elevado a la negativo 4 farads.
Determine la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es igual a 0. Encuentre la corriente I de T. Como el problema nos los dice, este es un circuito en serie RC y para el circuito en serie RC estamos usando esta expresión, que la resistencia por la primera derivada de la carga más 1 sobre la capacitancia por la carga será igual a la fuente total de voltaje, en este caso E de T. Yo sé que es un circuito RC porque la inductancia no está presente, es decir, que la inductancia es igual a 0. Ahora, sacando los datos de mi problema, leo que dice que la fuerza electromotriz es de 100 volts, pero sabemos que la fuente de tensión se mide en volts. Entonces nuestro EDT será igual a 100 volts. También nos dice que la resistencia es igual a 200 ohms, porque la resistencia se mide en ohms. Y nos dice que la capacitancia es de 10 elevado a la negativo 4 farads, sabiendo que la capacitancia, o recordando que la capacitancia se mide en farads. Estos tres valores que tengo aquí, la voy a sustituir en mi ecuación diferencial. Sustituyendo estos valores, vamos a obtener que 200 por la primera derivada de la carga más 1 sobre 10 elevado a la negativo 4 por la carga es igual a 100. Para mayor comodidad, como el ejercicio anterior, vamos a dejar las unidades de medidas para el final del ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es llevar esta ecuación diferencial en su forma estándar, como la vemos aquí. Y para hacer eso voy a multiplicar cada término de la expresión por 1 sobre 200. Al realizar estas operaciones voy a obtener que la primera derivada de Q más 1 sobre 0.02 por Q es igual a 100 sobre 200. Y resolviendo o simplificando esta expresión voy a obtener que la primera derivada de Q más 50 por Q es igual a 1/2. Es bueno recordar que esta notación que nos dice que es la primera derivada es la notación de Lagrange, que es equivalente a esta notación que tenemos aquí, que es la notación de Leibniz. Ahora, lo que voy a hacer es identificar P de t y después determinar el factor integrando. Identificamos P de t observando la forma estándar y mi ecuación diferencial y vemos que P de t es igual a 50 y nuestro Q de t es igual a 1/2. Ahora vamos a encontrar nuestro factor integrando, guiándonos de esta parte que tenemos aquí. Y nuestro factor integrando va a ser igual a e elevado a la integral de 50 por el diferencial de t. Y resolviendo esta integral, guiándonos de la solución de esta integral por tabla, vamos a encontrar que el factor integrante va a ser igual a e elevado a la 50t. Y este va a ser nuestro factor integrante. Ahora, utilizando esta fórmula para sustituir el factor integrante y q de t, vamos a obtener esta expresión, que la derivada con respecto a t de e elevado a la 50t por q va a ser igual a e elevado a la 50t por 1/2. Y multiplicando esta ecuación por el diferencial de t, vamos a obtener esta expresión. Pero vamos a recordar que la derivada con respecto a t de e elevado a la 50t por q por el diferencial de t es igual al diferencial por e elevado a la 50t por q. Y aplicando esto, vamos a obtener la siguiente expresión. El diferencial de q por e a la 50t es igual a e a la 50t por 1/2 de t. Ahora, si integramos de ambos lados, vamos a obtener lo siguiente.
En esta parte de la expresión vamos a obtener que Q por E elevado a la 50t más C sub 1. Y en esta parte, resolviendo esta integral, sacando un medio fuera de la integral porque es una constante y aplicando esta solución de integral por tabla, voy a obtener que Q por E elevado a la 50t más S sub 1 es igual a 1 sobre 100 por E elevado a la 50t más S sub 2. Continuando de este lado, voy a tratar de despejar a Q. Y para esto, lo primero que voy a hacer es restar C sub 1 en cada lado de la igualdad. Y esto me dará lo siguiente. Q por E elevado a la 50t es igual a 1 sobre 100 por E elevado a la 50t más C. ¿Por qué más C? Porque cuando yo opero una constante con otra constante, me dará una constante. En este caso, mi constante va a ser igual a C sub 2 menos C sub 1. Voy a despejar a Q aquí, dividiendo cada término de la expresión entre E elevado a la 50t. Si hago esto, voy a obtener que Q va a ser igual a 1 sobre 100 más C sobre E elevado a la 50t. Ahora, reescribiendo este término que tenemos aquí, vamos a obtener que Q de t va a ser igual a 1 sobre 100 más C por E elevado a la menos 50t. Y esta será nuestra solución general. Ahora, si voy a Wolfram Alpha, vamos a verificar que la solución de nuestro ejercicio es correcta. Como vemos aquí, la solución general de este ejercicio corresponde a nuestra solución general. Esto quiere decir que nuestro ejercicio está correcto. Lo que vemos aquí es nuestra solución ya digitado en el software Wolfram Alpha. También nuestro ejercicio nos pedía determinar la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es igual a 0. Es decir, que la carga va a valer 0, vale 0 cuando el tiempo vale 0. Entonces, tomamos nuestra ecuación general para sustituir a T y a Q de T. Sustituyendo T y Q de T vamos a obtener que 0 va a ser igual a 1 sobre 100 más C por E elevado a la menos 50 por 0. Pero menos 50 por 0 me da 0 y toda cantidad elevado a la 0 me da 1. Entonces yo voy a obtener C por 1. Y simplificando esta expresión y despejando a C, voy a obtener que el valor de C es igual a menos 1 sobre 100. Entonces, ya obteniendo el valor de C, voy a sustituir el valor de C en mi ecuación general, para así encontrar una solución particular. Sustituyendo el valor de C, voy a obtener que Q de T va a ser igual a 1 sobre 100 menos 1 sobre 100 por E elevado a la menos 50t. Y esta es una solución particular de nuestra ecuación diferencial, sometida a estas condiciones. Nuestro ejercicio también nos pedía encontrar la corriente I de T. Para esto, vamos a tomar nuestra solución particular y vamos a encontrar la corriente. Pero hay que recordar primero que la corriente la podemos definir como la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo ambos lados de esta igualdad, voy a obtener una expresión que me va a permitir encontrar la corriente. Entonces, derivando de ambos lados, voy a obtener que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a 0
porque la derivada de una constante es igual a cero menos 1/100 por menos 50 por e elevado a la 50, a la menos 50t más e elevado a la menos 53t por cero. Aquí lo que hicimos fue aplicar la derivada por tabla, una derivada de un producto, donde la derivada con respecto a x de u por v es igual a u por la primera derivada de v más v por la primera derivada de u. Esta parte que tenemos aquí nos dará cero y esta parte podemos multiplicarla por 1/100 y nos quedará de esta forma, que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a cero más 50/100 por e elevado a la 50t más c. Y simplificando esta expresión, vamos a obtener que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a 1/2 por e elevado a la menos 50t. Pero vamos a recordar que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Entonces vamos a expresar esta ecuación en términos de la corriente. Y aquí encontraremos nuestra solución, que es que la corriente va a ser igual a 1/2 por e elevado a la menos 50t. Es bueno mencionar que esta parte también es una solución particular, donde yo dándole valores a t voy a encontrar la corriente en cualquier tiempo. Ahora vamos a ver que la solución que tenemos de nuestro ejercicio está acorde con la solución que nos da el libro en la parte de respuesta a los problemas seleccionados. Como vemos, la solución del ejercicio 31 es esta expresión que vemos aquí, donde la carga es igual a esta expresión y la corriente es igual a esta expresión. Y efectivamente es la solución que nosotros tenemos en nuestra ocasión, en función de la carga y en función de la corriente. Ahora continuaremos con el ejercicio número 32, que dice, se aplica una fuerza electromotriz de 200 volts a un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 1000 ohms y la capacitancia es de 5 por 10 a la menos 6 farads. Determine la carga Q de T en el capacitor. Si I de 0 es igual a 0,4 amperes, determine la carga y la corriente en T igual a 0,005 segundos. Encuentre la carga conforme T tiende a infinito. Este es un circuito en serie RC donde no está presente la inductancia y por ende esta es la expresión que vamos a utilizar, donde la resistencia por la primera derivada de la carga más 1 sobre la capacitancia por la carga va a ser igual al voltaje total. Si sacamos los datos de nuestro problema, vamos a obtener que la fuente de tensión va a ser igual a 200 volts y que R, que es la resistencia, va a ser igual a 1000 ohms, porque la resistencia se mide en ohms, y la capacitancia será igual a 5 por 10 a la menos 6 farads, porque la capacitancia se mide en farads. Ahora, si sustituimos en nuestra ecuación diferencial estos valores, vamos a obtener la siguiente, que 1000 por la primera derivada de la carga más 1 sobre 5 por 10 a la menos 6 por la carga va a ser igual a 200. Como en los ejercicios anteriores, vamos a dejar las unidades de medidas para colocársela al final del ejercicio. Ahora vamos a expresar esta ecuación diferencial en la forma estándar, recordando que nuestra forma estándar es de la siguiente manera. Para hacer esto, voy a multiplicar cada término de la expresión por 1 sobre 1000. Y al multiplicar cada término de la expresión por 1 sobre 1000,
me va a quedar que la primera derivada de la carga más 200 por la carga va a ser igual a 1/5 o 1/5. Y ya nuestra ecuación diferencial está expresada en la forma estándar. Ahora lo que haremos es identificar P de t y después determinar el factor integrante. Si observo la forma estándar y mi ecuación diferencial, me voy a dar cuenta que mi P de t es igual a 200 y mi Q de t es igual a 1/5. Ahora, buscando nuestro factor integrante con esta expresión que vemos aquí, vamos a tener que el factor integrante es igual a e elevado a la integral de 200 por el diferencial de t. Y resolviendo esta integral por tabla, vamos a tener que el factor integrante será igual a e elevado a la 200t. Y este será nuestro factor integrante. Ahora, utilizando esta fórmula que vemos aquí, sustituyendo el factor integrante y q de t, voy a obtener la siguiente expresión, que la derivada con respecto a t es igual a e elevado a la 200t por q es igual a e elevado a la 200t por 1/5. Y multiplicando cada lado de la expresión por el diferencial de t, y recordando que la derivada con respecto a t de e elevado a la 200t por q por el diferencial de t es igual al diferencial de e elevado a la 200t por q. Esta parte la tenemos aquí. Y nos quedaría de esta forma. Integrando de ambos lados vamos a obtener esta expresión. Y si integramos este lado, nos va a quedar que q por e elevado a la 200t más es 1. En esta parte lo que hicimos aquí fue que como el 1/5 es una constante, sacamos fuera de la integral para ahora aplicar esta integración por tabla que vemos aquí. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Q por e elevado a la 200t más es 1 es igual a 1/5 por 1/200 por e elevado a la 200t más es 2. Y simplificando todo esto, nos quedaría de la siguiente manera. Q por e elevado a la 200t más es 1 va a ser igual a 1/1000 por e elevado a la 200t más es 2. Ahora, lo que voy a hacer es tratar de despejar a Q. Para eso, lo primero que voy a hacer es restar C sub 1 en cada parte de la ecuación para eliminar este C sub 1. Continuando con esta parte, nos queda esta siguiente expresión. Pero como yo sé que una constante operada con otra constante es igual a otra constante, entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Q por e elevado a la 200t será igual a 1/1000 por e elevado a la 200t más c. Ahora, para despejar a Q de aquí, voy a dividir cada término de la expresión entre e elevado a la 200t. Y si resolvemos cada término de esto, nos daría lo siguiente, que Q va a ser igual a 1/1000 más c sobre e elevado a la 200t. Y reescribiendo esta expresión, vamos a tener nuestra expresión final. Y es que Q de t va a ser igual a 1/1000 más c por e elevado a la menos 200t. Y esta será nuestra solución general. Ahora vamos a ir a Wolfram Alpha para verificar la validez de nuestro ejercicio. Aquí introduciremos la ecuación diferencial. Como vemos, nuestra solución general corresponde a la solución que nos da Wolfram Alpha. Esto quiere decir que nuestro ejercicio está correcto. Lo que estamos viendo aquí es el resultado que nos reflejó Wolfram Alpha.
También vamos a recordar que nuestro ejercicio nos pedía determinar la carga Q de T en el capacitor si I de 0 es igual a 0,4. Es decir, que la corriente es igual a 0,4 cuando el tiempo es cero. Para determinar esta parte vamos a buscar una ecuación en función de la corriente y vamos a tomar nuestra solución general y recordando que la corriente la puedo expresar como la primera derivada de la carga con respecto al tiempo y si derivo de ambos lados me dará lo siguiente. La primera derivada de la carga con respecto al tiempo será igual a 0 menos 200 por C por E elevado a la menos 200T. Este cero sale de derivar esta constante, 1/1000, y esta expresión sale de derivar este producto, aplicando la derivada de un producto. Y simplificando, nos queda que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo será igual a menos 200C por E elevado a la menos 200T. Pero esto lo podemos escribir en función de la corriente, porque sabemos que la primera derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces la corriente nos queda que la corriente es igual a menos 200C por E elevado a la menos 200T. Ahora sí podemos buscar o determinar la carga en el capacitor cuando la corriente es igual a 0,4, que depende del tiempo que es cero. Si sustituimos estos valores en esta ecuación, vamos a obtener que 0,4 es igual a menos 200C por E elevado a la menos 200C por cero. Si operamos esta parte, vemos que menos 200 por cero es igual a cero y E elevado a la cero es igual a 1 y 1 por menos 200C me va a dar igual a menos 200C. Ahora, para despejar a C, voy a dividir cada parte de la expresión entre menos 200 y al hacer esto voy a obtener el valor de C. El valor de C va a ser igual a menos 1/500. Entonces, este será el valor de la carga cuando el tiempo es cero y la corriente es 0,4. El valor de la carga será menos 1/500 coulomb, porque la carga se mide en coulomb. Nuestro ejercicio nos pedía determinar la carga y la corriente en t igual a 0,005 segundos. Es decir, vamos a determinar cuánto vale la carga y cuánto vale la corriente cuando el tiempo es 0,05 segundos. Para esto, vamos primero a determinar la corriente, sabiendo que el tiempo es 0,05 segundos y que el valor de C, la carga, es igual a menos 1/500. Vamos a seleccionar nuestra ecuación que encontramos en función de la corriente y vamos a sustituir el valor de T y el valor de C. Si sustituimos en esta expresión, vamos a obtener lo siguiente, que la corriente es igual a menos 200 por menos 1/500 por E elevado a la menos 200 por 0,005. Si multiplicamos esta expresión, menos 200 por 0,005 me da menos 1, pero E elevado a la menos 1 yo lo puedo escribir como 1/E, y como lo podemos ver aquí. Y resolviendo, multiplicando menos 200 por menos 1/500 por 1/E, voy a obtener la corriente cuando el tiempo es 0,005, la corriente va a ser 0,147 amperios, porque recordemos que la corriente se mide en amperios.
Ahora, vamos a determinar la carga cuando el tiempo es igual a 0,005 segundos. Para esto, yo voy a utilizar mi solución general en función de la carga y voy a sustituir el valor de C en mi ecuación general, sabiendo que el valor de C es igual a -1/500, y esto me dará la siguiente expresión. Q de T es igual a 1/1000 menos 1/500 por E elevado a la -200t. Ahora, si sustituyo el valor del tiempo, voy a obtener que la carga cuando el tiempo es 0,005 es igual a 1/1000 menos 1/500 por E elevado a la -200 por 0,005. Simplificando esta parte, vamos a obtener la siguiente expresión. Y realizando las operaciones necesarias, vamos a obtener que la carga, cuando el tiempo es 0,005, es igual a 0,000262. Y aquí encontramos el valor de la carga con el tiempo que nos han dado. Esta carga se mide en Coulomb. También nuestro ejercicio nos pide determinar o encontrar la carga conforme t tiende a infinito. Para esto voy a utilizar la solución general que obtuvimos en función de la carga y sustituyendo el valor de C en la ecuación general, vamos a tener la solución particular. Y esta solución particular es la que vamos a estar usando para encontrar la carga conforme el tiempo tiende a infinito. Sustituyendo el valor de T en nuestra solución particular, vamos a obtener lo siguiente: que la carga cuando el tiempo es infinito es igual a 1/1000 menos 1/500 por E elevado a la -200 por infinito. Pero si recordamos que si yo tengo a K que es menor que 0 y K multiplicada por el infinito es igual a menos infinito. Es por esto que en esta parte E nos va a quedar elevada a la menos infinito. También recordamos que si tengo acá elevado a la menos infinito, eso es igual a 0. Y si esta parte es igual a 0 y multiplico por -1/500, también me dará igual a 0. Entonces, si simplificamos, sería que la carga cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual a 1/1000 Coulomb, porque la carga se mide en Coulomb. Conclusión. Podemos concluir diciendo que mediante las ecuaciones diferenciales podemos modelar una ecuación de primer orden que permite determinar la caída del voltaje a través de un inductor, un resistor y un capacitor en los circuitos en series. Frase motivacional. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. A veces nos enfocamos tanto en el mañana que olvidamos que para estar donde queremos estar mañana hay que empezar a trabajar en ello desde hoy. Porque si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Recursos. Los recursos que utilizamos en esta presentación fue PowerPoint y Wolfram Alpha. Bibliografía. Los libros de texto que utilizamos fueron Ecuaciones diferenciales con aplicación de modelado, la novena edición de Dennis Hill, y Principios de circuitos eléctricos, la octava edición. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias.